Donald Trump llegó al poder condenando la corrección política, una tendencia académica que se ha extendido a la sociedad y a la política. Son varios los políticos que comienzan a usar como insignia su llamada incorrección para ganar el beneplácito de sus votantes, desatando una batalla encarnizada sobre si la corrección política es o no un tipo de censura. Pero, ¿qué es exactamente esta ignominiosa corrección política? En la práctica es el eufemismo o el intento de neutralizar lo ofensivo de ideas y acciones en la sociedad, con tal de combatir la hostilidad que existe hacia ciertos grupos. Por ejemplo, decir afroamericano en vez de negro, decir persona invidente en vez de ciego, prohibir textos que llamen a odios de diversos tipos. Es la idea de que si alteramos el lenguaje, alteramos la realidad. Pues según la hipótesis Sapir-Whorf, el lenguaje configura nuestra realidad. Suena bien, ¿no? El problema es que estamos ante una subversión o una manipulación de un término. Analicemos la cuestión políticamente, básicamente relacionada a la dinámica de poder. Correcto, lo adecuado y lo acertado. Sin embargo, aquí las preguntas son: ¿quién define lo correcto? ¿Correcto con respecto a qué? ¿Correcto para quién? Cualquiera que defina qué es lo correcto podrá usar a su gusto la llamada corrección política. Y ese es el asunto. ¿Quién ha definido lo correcto? Aquí entra la política, la cual puede servir a toda moral, izquierda como derecha. El problema radica en que la corrección política no solo sirve para intentar eliminar la hostilidad de expresiones o actos, también sirve para desviar la atención y disfrazar la realidad que expresan los medios, misma que muchas veces es la única realidad que conocen ciudadanos de todo el mundo, teniendo así todo tipo de eufemismos surgidos del maquillaje de la realidad. Si es aceptable y hasta aplaudido intentar neutralidad, se normaliza y se expande a todo tipo de discursos. En otras palabras, la sociedad se acostumbra a ella y deja de cuestionarla como de criticarla. De aquí surgen maravillas como llamar daños colaterales a personas inocentes siendo víctimas letales de ataques variados, ajuste fiscal al aumento de impuestos, reacomodo laboral al outsourcing, país en desarrollo a un país pobre, guerra humanitaria a una guerra que supuestamente da justicia. Este tipo de corrección es claramente técnica, sin un espectro político claro. Y siguiendo este hilo, la corrección política no es ahora una forma de intentar evitar difundir el odio a diversos grupos, sino una forma de discurso político con intención de mantener o ganar votos. Tan solo miremos diversos hechos permitidos y censurados para entender cómo lo correcto se puede usar para atacar o apoyar políticamente todo tipo de ideologías. En la Universidad de Columbia comienza a renegarse de la lectura de los mitos griegos por su alusión a la violación. Actualmente en Estados Unidos existen muchos grupos que consideran cualquier tipo de alusión a la violación como una forma de fomento de la misma. Siendo que es un tema en extremo complejo y en extremo delicado, no es benéfico alterar ni reducir su significado con fines ideológicos, pues esto solo llevará a malinterpretaciones y confusiones alrededor del mismo. También hubo quejas generalizadas porque Scarlett Johansson interpretó un personaje japonés y fue considerado como una acción cuasi ideológica por parte de Hollywood, sin tomar en cuenta que personajes europeos son interpretados por japoneses en la industria del cine japonés. También tenemos los ya clasiquísimos y a veces neutrales reajuste fiscal, reajuste de presupuesto y otros gustitos más que se dan ciertos políticos. No olvidemos que en Rusia, mostrar homosexuales en televisión y otros medios no se considera políticamente correcto. Pro como antifeminista, LGBT, ciencia, nacionalismo, etc. Lo correcto depende de los intereses y de los poderes. Políticamente correcto no significa bueno o mejor, significa correcto con respecto a una ideología política. Pues por más que se tilde a sí mismo de incorrecto políticamente hablando, Trump usa eufemismos y maquillajes de la realidad en sus discursos, pues para que de verdad evitase todo tipo de concesiones y suavidades a la hora de contender por la presidencia, debió aclarar diversidad de puntos sobre sus propuestas y promesas. También ocurre que no podría decirle a sus votantes que inevitablemente no gobernaría solo para ellos, usar a extranjeros como chivos expiatorios y denegar cosas como el calentamiento global para ofrecer soluciones simplistas. Es una excelente estrategia para que cientos de votantes no apunten a problemas estructurales de Estados Unidos,
que Trump ni por asomo tocaría. Claramente cualquier político aprovecha muchas cosas para embellecer cada una de sus propuestas. Y así, cantidad de cosas que claramente no podría decir a sus votantes so pena de perderlos. Este mismo análisis se podría hacer con la que alguna vez fue su contendiente, Hillary Clinton. La llamada corrección política es solo otra herramienta. La quid de la corrección política es que sustituye, no prohíbe ni propone, sustituye. Y esto es realmente lo efectivo de este principio político, que puede utilizarse con casi cualquier fin. La capacidad de sustituir las nociones y descripciones de la realidad. Así como algunos grupos hacen un constante hincapié en hacer que diversos tipos de violencia sean considerados violencia machista, otros tantos grupos se centran en culpar de muchos fenómenos sociales a personas que suelen encasillar en términos como posmo y progre. Es sencillo encontrar muchas contradicciones en la idea de la corrección política, puesto que, como ya se ha dicho, sirve a los intereses de quien la ejecuta, y no sirve a una totalidad o a una